Hola amigos, ¿cómo están? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Espero que estén bien en casita. Hoy quiero hablar de un tema muy importante por dos razones. Primero porque ha salido pues una película de Buzz Lightyear donde ha aparecido una escena muy particular que ustedes ya saben que ha generado muchas opiniones y mucho conflicto. E incluso había leído en un reporte económico que la gran taquillera de esta película, que iba a ser de un boom económicamente hablando, no lo logró ser, al menos en Estados Unidos y más aún tal vez en Latinoamérica. Sin embargo, detrás de eso hay toda una temática que justamente también está enfrascada lamentablemente en el mes de junio, llamado el mes, ¿no? Dedicado un poco al tema de las personas con atracción a su mismo género. Quiero tocar este video con muchas pinzas por muchas razones. En primer lugar, porque este video está dedicado exclusivamente a las personas que están en la vida de la iglesia. Es decir, han hecho su confirmación y son catequistas de primera comunión, de confirmación, acólitos, apoyan en el grupo de liturgia, otros apoyan en catequesis familiar, jóvenes, adultos, incluso personas que ya están casadas, y tienen una vida, digamos, en la iglesia, apoyan en las lecturas, apoyan económicamente, participan en la iglesia, van a misa, comulgan, se confiesan, etc. A eso me refiero, a este sector que está dentro de la vida de la iglesia, le interesa la iglesia, le gusta la iglesia, quiere conocer más a Jesús, quiere y tiene el deseo de que Jesús se haga presente en su vida. Para ellos está destinado este video. Haré un segundo video para las personas que son indiferentes al tema de la fe, indiferentes a la iglesia, indiferentes a Cristo, y por lo tanto en ese otro video de Dios no hablaré nada, sino hablaré de asuntos políticos, de asuntos biológicos y parecidos. Pero este video destinado a este sector de personas que son cristianos, que son parte activa de la vida de la iglesia, quiero mencionarles lo siguiente. En primer lugar, nuestra fe, nuestra religión, nuestro encuentro con Dios ha sido puesto en una oración muy hermosa, que es la que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios finalmente es el reino de la voluntad de Dios, es dejarnos interpelar por su voluntad, poner por encima de su voluntad, por encima de mis opiniones, poner su voluntad por encima de mis miedos, poner su voluntad por encima de mis desconfianzas y de mis opiniones y acciones. Eso es dejarse guiar por la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad de Dios. Tu amigo, amiga, que tienes inclinaciones, deseos, orientación hacia las personas de tu mismo género, incluso tal vez tienes un enamorado, una enamorada de tu mismo género, este video es para ti. Si tú tienes una vida activa en la iglesia y quieres poner la voluntad de Dios primero en tu vida porque quieres conocer a Jesús y nadie te obligó a hacerte cristiano, ten en cuenta lo siguiente. Esa voluntad de Dios del cual pienso yo que tú quieres priorizar en tu vida y que la voluntad de Dios reluzca en tu vida más y por encima de cualquier aspecto de tu vida, porque no solamente es el ámbito de la afectividad y la sexualidad, sino de toda tu vida, porque a Jesús no lo vemos separado, sino integrado, como decía Fernando Casanova. Ten en cuenta las innumerables formas en el cual la palabra de Dios, que es parte de su voluntad, se hace presente, y cómo la tradición de la iglesia también habla sobre este tema, y cómo los santos hablan de este tema, y finalmente el catecismo de la iglesia habla sobre este tema. Por lo tanto, te invito a leer el libro de Génesis, capítulo 19, versículo del 1 al 11. Te invito a leer Levíticos, capítulo 18, versículo 22, Levíticos 20, capítulo 13, Deuteronomios 23, capítulo 17, Jueces, capítulo 19, versículos del 16 al 24, Primera de Reyes, capítulo
14, versículo 24, Primera de Reyes capítulo 15, versículos del 11 al 12, Segunda de Reyes capítulo 23, versículos 3 y 7, entre otros del Antiguo Testamento, que hablan sobre este tema. En el Nuevo Testamento hay más todavía. Romanos capítulo 1 del 26 al 27, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, Primera de Timoteo capítulo 1 del 9 al 10, Judas capítulo 7, Hebreos capítulo 13, versículo 4, y en el libro del Apocalipsis vamos a mencionar muchos otros textos, como por ejemplo Apocalipsis 21, versículo 8 y 22 también. ¿Qué más? Les invito también a leer qué piensan los santos sobre esta temática, para que tengas un plus, además de las escrituras. Pero además de esto, el catecismo de la Iglesia Católica, el actual catecismo de la Iglesia Católica, desarrollado en este último concilio, Vaticano II, menciona lo siguiente: desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, diversos documentos del magisterio, especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica, han confirmado la enseñanza de la Iglesia sobre este tema. El catecismo distingue entre los actos homosexuales y las tendencias homosexuales. Respecto a los actos, enseña que la Sagrada Escritura, que estos son presentados como pecados, y la tradición los ha considerado que son intrínsecamente negativos y contrarios a la ley natural. Por lo tanto, no pueden aprobarse en ningún caso. Por lo que se refiere a las tendencias profundamente arraigadas que se encuentran en innumerables hombres y mujeres, son también objetivamente desordenadas en algunos casos, pero también para ellos son una prueba. Tales personas deben ser acogidas con respeto y delicadeza. Respecto a ellas, se evitará cualquier tipo de estigma que indique alguna injusticia o discriminación. Ellas son llamadas a realizar también la voluntad de Dios, es decir, con lo que hemos empezado al final, en sus vidas, y unirse al sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que puedan encontrar. Hay más todavía que podemos encontrar en el catecismo de la Iglesia sobre esto. Entonces, está más que claro que si tú, amigo, que tienes una vida activa en la Iglesia y quieres conocer a Jesús, quieres poner a Jesús en primer lugar y quieres hacer su voluntad, tienes las escrituras que hablan sobre el tema, tienes la biografía de los santos que hablan sobre estos temas, los padres de la Iglesia sobre todo, y el catecismo de la Iglesia Católica. Léelo, profundízalo, intégralo en tu vida. Y es ahí, en ese momento, donde tú tendrás que tomar un discernimiento. ¿Quiero poner a Jesús en primer lugar o quiero poner mis tendencias en primer lugar? Tú tienes que decidir y discernir hacia dónde quieres llevar tu fe. Hay una frase que me dijo un gran amigo, obispo, que menciona lo siguiente: hay mucha gente que desea esa aparente libertad y se hace esclavo de muchos señores. El esclavo del dinero, el esclavo del poder, el esclavo de la riqueza, del éxito, de las apariencias, de la vanagloria. Pero en cambio, si eliges ser un verdadero cristiano y deseas amar firmemente a Dios y te sometes a su voluntad, todas estas cosas que he mencionado lo desechas afuera. Y ahí él preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Ser ese servidor fiel al único Señor y verdadero o ser esclavo de muchos señores falsos? Pregunta para tu corazón. Y cuando hayas decidido tomar una decisión, persevera. Ahora bien, tienes una vida activa en la iglesia, pero sientes estas atracciones, estos gustos y preferencias. Ten en cuenta que estos afectos que tienes no son pecado, como hemos visto en el catecismo de la iglesia.
tú sientes estos gustos, los sientes. Una cosa es sentir, percibir, pensar, apreciar, pero ya cuando del gusto y la preferencia y la atracción, porque a eso es lo que los que ya lo llamamos pulsaciones, y las vas a tener siempre, las vas a tener siempre. Te gusta un chico, vas a tener esas pulsaciones. Tú eres una chica y te gusta una chica, vas a tener esas pulsaciones. Un chico que le gusta a un chico, vas a tener esas pulsaciones en la parroquia, en la calle, donde fuera, en la misa incluso, en el culto. Y eso no es pecado. Lo que va a ser pecado es cuando esto te lleve a tener un acto, vamos a llamarlo, de intimidad con otra persona, que desemboca en un proceso de enamoramiento, que desemboca obviamente en actos sexuales, ¿ya? Lo digo así porque YouTube también me puede censurar, porque no puedo hablar muchas palabras, incluso busco sinónimos para evitar eso. Entonces eso sí está mal, eso sí necesita ser confesado. Y quiero terminar con esto, el tema de la intención. Pero si a pesar de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho, tú dices, no, Néstor, no estoy de acuerdo, yo quiero seguir estar en la iglesia, quiero ser parte de la iglesia, quiero seguir siendo catequista, quiero seguir yendo a misa, quiero seguir hablando de Jesús, pero también quiero tener mi pareja del mismo sexo, del mismo género, perdón. Bueno, entonces te digo lo siguiente. En el Evangelio, cuando Jesús se encuentra con Judas, dice las Escrituras lo siguiente: el Señor sabía la intención de Judas y por lo tanto le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y eso te digo, te podría a ti hablar de muchos otros textos, y hasta el Papa Francisco te podría mandar un video, hasta te podría soñar con una revelación personal espiritual. Pero cuando tú ya tienes esa intención, ese deseo, pase lo que pase, lo vas a hacer. Y como lo vas a hacer, te recomiendo lo siguiente. ¿Quieres tener tu enamorado en la vida de la iglesia, una vida activa al mismo tiempo? Primera recomendación, no comulgues. De todo corazón. No le faltes ese respeto a Jesús. Jesús no se merece lo que estás haciendo. A pesar de que sientas cosas bonitas y tal vez sinceras, porque yo creo que al final tú sientes esas cosas bonitas por esa otra persona de tu mismo género. Pero no comulgues. Participe en misa y bueno, pero no comulgues. Número 2, no tengas una vida escandalosa de tomarte selfie besándote con tu pareja y colgarla en las redes. ¿Qué le vas a decir a tus catecúmenos? ¿Qué le vas a decir a otros monaguillos? ¿Qué le vas a decir a las personas que están en la vida de la iglesia? Y no entienden de este tema y te van a etiquetar y te vas a generar anticuerpos y al final vas a tener una experiencia de iglesia horrible, que no debió suceder. Pero hay mucha gente que no entiende el asunto, ¿no? Entonces, evítate problemas. No lo cuelgues en las redes. No te expongas. Número 3. No enseñes a otros en la vida de la iglesia lo que por verdad sabemos que no es correcto y tú lo propagues como positivo. Sobre todo cuando hablamos de catequesis. Sobre todo si eres catequista o eres el encargado de una comunidad cristiana en una iglesia y estás ahí enseñando, oye, sí, yo tengo mi pareja y todo bien, porque el catecismo de la Iglesia Católica ahora dice eso, ¿no? Y empiezas a tergiversar cosas que no dice el catecismo de la Iglesia. O dices, no, es que la Biblia en verdad debió interpretarse de esta manera, ¿no? La otra vez vi una monjita que me dio a entender de que la Iglesia y todos los santos y todos los padres de la iglesia y los profetas del Antiguo Testamento y San Pablo y los apóstoles se equivocaron en interpretar la parte que habla sobre estos temas y habla de una manera superficial, ¿no? Qué sé yo, le dio un trasfondo
equivocado el asunto y no es así. O sea, número 3, sé consciente que esto no está bien y si te quieres hacer daño a ti, háztelo a ti, pero no enseñes a otros algo que está mal como si fuera bueno, algo que es mentira como si fuera verdad. Esos 3 consejos yo te doy, porque así te diga lo que te diga, tú ya has tomado en tu corazón ese deseo y al final lo vas a hacer, pero ten en cuenta estas cosas. Segundo enfoque, tú tienes estos deseos afectivos sobre otras personas, pero tú sí quieres conocer a Jesús y tú sí quieres poner a Jesús en primer lugar, y sabes lo que dice la Biblia sobre estos temas, sabes lo que el catecismo de la iglesia dice sobre estos temas, sabes lo que los padres de la iglesia, los primeros cristianos y todos los santos hablan de estos temas, dices, yo quiero seguir este camino. Consejo número 1, no consumas cosas por internet que alteren esto y el asunto se hace más complicado. Te invito a no buscar esta autosatisfacción personal. No sé qué otro término podría buscar para que YouTube no me censure, pero el que me entiende. No te autosatisfagas, no te toques, vamos a llamarlo así. Eso no te va a ayudar. Número 3, te vas a caer, vas a pecar, tal vez estés tomando con un chico y pasa lo que tiene que pasar, o te enamoraste de un chico, ¿no? Pero si tú tienes a Jesús en primer lugar y sabes que no está bien, confiésate, pon los medios y ya. No te autoatormentes tampoco. Y no pienses que la confesión o el encuentro con Dios es una varita mágica que te toca y ya, el asunto desaparece. Eso no es así. Te advierto que te vas a caer muchas veces. Tendrás intimidad muchas veces. Verás cosas en internet que fomenten estos gustos y preferencias muchas veces. Pero para eso está Jesús, que te perdona en el sacramento de la confesión. Y no te escandalices contigo mismo, ni con la otra gente. Tercer bloque de personas. Para las personas que no sienten estas atracciones y se enteraron por alguna razón, un catequista se enteró que su otro amigo catequista tiene atracción sobre el mismo género, te aconsejo lo que dice el catecismo de la iglesia, que no haya discriminación, que no haya separación. La mejor manera para que alguien caiga en la cuenta de qué camino tomar sobre esto es escuchándolo, es entender por qué se originó esa circunstancia. ¿Pasó algún problema familiar? ¿No estuvo el papá? ¿No estuvo la mamá? ¿Sufrió un abuso de cualquier término? ¿Qué pasó en su niñez, en su infancia, en su pubertad? ¿Qué es lo que le está pasando ahora en su vida universitaria? ¿Desde cuándo empezaron estas cosas y cómo se fueron desarrollando? Sé muy profesional para eso. Y con pinzas, escucha. No hay nada más bonito que la persona que se siente acompañada, que se sienta escuchada. No digas, no, lo que sientes es pecado. No, lo que él siente o ella siente no es pecado. Cuando se convierte ya en una vida afectiva con otra persona, ya, ¿no? Cuando es su enamorado, su novio, vamos a llamarlo así, no sé si el término es correcto, ahí sí, cuando tiene intimidad, ahí sí, pero lo que siente no es pecado. Entonces, invítale a ese camino de salvación con la escucha. Así que amigos, en verdad continuaría más hablando sobre el tema, pero les invito a que reflexionen sobre esto. Gracias por tu compañía, paz y bien, y pues déjanos en tus comentarios qué piensas sobre este tema y qué modos, alternativas o experiencias podamos contribuir para que las personas con estas circunstancias en su vida se sientan integradas en la vida de la iglesia, se sientan apoyadas en la vida de la iglesia sin quebrar la verdad revelada por Dios
en la iglesia, en la tradición apostólica, en la biografía de los santos, en el magisterio, en la tradición, en las escrituras, etc. ¿Ya? Tiene que haber siempre ese equilibrio. Si no hay ese equilibrio, no hay verdad de Dios. Gracias por tu compañía, paz y bien, y nos vemos en otro video.